El velo del más allá se rasga en silencio, donde las tumbas guardan secretos y las almas enfrentan su destino, la verdad oculta espera. ¿Sabes qué pasa cuando la vida termina? Quédate, porque la Biblia destapa lo que nadie se atreve a decir. En el silencio de la noche, cuando el último aliento se apaga, surge la pregunta que ha temblado en el corazón de la humanidad desde el principio. ¿Dónde están los muertos y qué hacen? La Biblia, nuestra guía infalible, nos ofrece destellos de luz en medio de la oscuridad, aunque no todo se revela con claridad. Desde las páginas de Eclesiastés, donde se dice que los muertos no saben nada, hasta la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, donde las almas enfrentan destinos opuestos, las Escrituras nos llaman a mirar más allá de lo visible. Hoy, exploraremos lo que la palabra de Dios dice sobre el estado de los fallecidos, un tema que trasciende generaciones y desafía nuestra comprensión. Prepárate para un viaje a través de los misterios del más allá, donde la verdad bíblica nos guiará, aunque las sombras persistan. La Biblia no guarda silencio sobre el destino de los muertos, pero sus palabras son como un espejo fragmentado, reflejando verdades parciales que nos invitan a buscar con fe. En Eclesiastés 9, 5 y 6, el sabio declara que los que mueren no saben nada, y ya no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, sugiriendo un estado de inconsciencia para los fallecidos. Imagina una tumba silenciosa, donde un cuerpo yace inmóvil, su espíritu suspendido, sin recuerdos ni emociones, como si el tiempo se detuviera. Este pasaje, escrito por Salomón, apunta a la separación total de la vida terrenal, un descanso que contrasta con las ideas de actividad frenética que algunos imaginan. Sin embargo, esto no es el final de la historia, sino el comienzo de un misterio más profundo. Pasemos a Lucas 16, del 19 al 31, donde Jesús narra la parábola del rico y Lázaro. Aquí, tras la muerte, el rico despierta en el Hades, un lugar de tormento, alzando los ojos en angustia, mientras Lázaro, el pobre, es consolado en el seno de Abraham. Este relato, aunque simbólico, muestra una conciencia inmediata después de la muerte, con el rico sufriendo y suplicando alivio, y Lázaro en paz. Imagina a un hombre, con el rostro sudoroso y los ojos llenos de terror, gritando desde un abismo ardiente, mientras otro, vestido de luz, descansa en un lugar de serenidad. La Biblia sugiere aquí que el destino depende de la vida vivida, con un abismo infranqueable entre ambos, como dice versículo 26. Este pasaje plantea la existencia de un estado intermedio, donde las almas esperan el juicio final descrito en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, Juan ve bajo el altar las almas de los mártires, clamando justicia y recibiendo vestiduras blancas, lo que indica una actividad consciente en la presencia de Dios. Imagina un grupo de figuras etéreas, con rostros marcados por la fe, alzando sus voces en un coro celestial, mientras una mano divina les entrega paz. Este texto sugiere que los fieles al morir entran en una comunión con Dios, esperando la resurrección. Sin embargo, la Biblia también habla del sueño de los muertos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14, donde Pablo compara su estado con un reposo hasta que Cristo regrese. Piensa en un camposanto tranquilo, donde las almas duermen en silencio, aguardando el sonido de la trompeta que las despertará. Estas imágenes, a veces contradictorias a primera vista, reflejan la complejidad del más allá, donde el tiempo y la conciencia trascienden nuestra comprensión terrenal. Otro pasaje clave es Hebreos 9, 27, que afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto implica que, tras la muerte, las almas enfrentan un destino definitivo, ya sea en la presencia de Dios o en separación de Él, como se ve en el lago de fuego de Apocalipsis 20, 14 y 15. Imagina un tribunal celestial, con un libro abierto y un trono resplandeciente.
donde cada vida es juzgada según sus obras, mientras las llamas eternas brillan a lo lejos para los impíos. La Biblia no detalla si los muertos hacen algo específico en este estado intermedio, pero sugiere que los justos descansan o oran, mientras los injustos sufren, como en Mateo 25, 46, donde los unos van a vida eterna y los otros a castigo eterno. Esta dualidad resalta la importancia de la fe en vida, como lo enseña Juan 3, 36. Algunos podrían preguntarse si los muertos interactúan con los vivos. La Biblia lo prohíbe explícitamente en Deuteronomio 18, del 10 al 11, condenando consultar a médiums o espíritus, y en Isaías 8, 19 se advierte contra buscar a los muertos, pues solo Dios tiene poder sobre ellos. Imagina a un hombre, con rostro ansioso, intentando invocar a un ser querido perdido, solo para encontrarse con silencio o engaño, mientras la voz divina resuena con autoridad. Esto refuerza que el estado de los muertos está sellado hasta el día del juicio, cuando Apocalipsis 21:4 promete que Dios enjugará toda lágrima en la nueva tierra. Hasta entonces, los muertos, según la fe, esperan en un estado de espera o sufrimiento, dependiendo de su relación con Cristo. Finalmente, la resurrección en 1 Corintios 15, del 51 al 52, promete que los muertos en Cristo serán transformados y resucitarán en un instante, con cuerpos incorruptibles. Imagina un cementerio que tiembla, con tumbas abriéndose y figuras luminosas emergiendo, mientras la gloria de Dios ilumina el cielo. Este evento final sugiere que lo que los muertos hacen ahora es prepararse para esta transformación, ya sea en reposo o en tormento, hasta que el Rey regrese. La Biblia, aunque no lo explica todo, nos guía con certeza. Los muertos están en manos de Dios, y su destino depende de la fe en el Salvador, como dice Romanos 14, 12, donde cada uno dará cuenta. Pero antes de cerrar esta reflexión, consideremos el peso del silencio que envuelve a los muertos según las Escrituras. En Job 7, del 9 al 10, el patriarca lamenta que el que desciende al Seol no subirá, pintando una imagen de un descenso irrevocable, un lugar donde las voces humanas se apagan para siempre en la tierra. Imagina un abismo profundo, donde las sombras engullen a un hombre con rostro resignado, su vida terrenal desvaneciéndose como un eco perdido. Este Seol, mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento, parece ser un estado de espera, un reino sombrío donde las almas descansan en un sueño profundo, sin interacción con el mundo de los vivos. Sin embargo, este silencio no es absoluto, pues el Nuevo Testamento introduce una esperanza dinámica con la resurrección, sugiriendo que lo que los muertos hacen puede incluir una preparación espiritual, un estado de anticipación que trasciende nuestro entendimiento. Este contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos invita a meditar sobre la evolución de la revelación divina, donde el descanso inicial se transforma en una espera activa para los justos. Además, el libro de Daniel ofrece una pista fascinante en Daniel 12, 2, donde se profetiza que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Imagina un vasto campo de tumbas, donde el suelo tiembla y figuras emergen con rostros de asombro o terror, divididas por su destino eterno. Este pasaje refuerza la idea de un estado de sueño para los muertos, un reposo temporal que culminará en un despertar glorioso o un juicio final. Los justos, según este texto, parecen aguardar en paz, mientras los impíos enfrentan una condenación inminente, sugiriendo que su actividad, aunque limitada, está ligada a la voluntad divina que los sostiene hasta el fin. Esta dualidad se conecta con Apocalipsis 20, del 12 al 13, donde los libros se abren, y los muertos son juzgados según sus obras, un momento que podría implicar una revisión consciente de sus vidas, aunque la Biblia no lo detalla explícitamente, dejando espacio para la fe y la especulación reverente. Por último, reflexionemos sobre la promesa de 2 Corintios 5, del 6 al 8.
donde Pablo asegura que estamos de buen ánimo, y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Imagina a un hombre con un rostro lleno de esperanza, soltando su cuerpo terrenal como si fuera un manto viejo, mientras su espíritu asciende hacia una luz cegadora donde Cristo lo espera. Este pasaje sugiere que los fieles, al morir, entran inmediatamente en la presencia de Dios, una actividad espiritual que contrasta con el tormento del Hades o el reposo del sueño. Para los creyentes, esto podría implicar adoración, alabanza o simplemente estar en comunión con el Creador, mientras que para los no redimidos, el estado sigue siendo de sufrimiento, como en Mateo 8:12. Esta distinción subraya que lo que los muertos hacen depende de su relación con Dios, un tema que la Biblia resuelve con la certeza del juicio final en Apocalipsis 22:12, donde Cristo promete venir pronto con su recompensa. Así, el más allá se presenta como un lugar de espera activa o pasiva, moldeado por la fe vivida en la tierra. Las tumbas guardan silencio, pero el eco de sus destinos resuena en la eternidad. Mientras las almas esperan en la penumbra o arden en el juicio, el cielo se prepara para el gran despertar. El tiempo se agota, y las puertas del más allá se cierran con un estruendo. La Biblia ha hablado, y el fuego eterno reclama a los que se apartaron, mientras la luz eterna abraza a los fieles. Despierta, porque el final está cerca.